Hola y bienvenido. Mi nombre es Oscar David Ropero Saldaña, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del curso Psicología Política. Muchísimas gracias al tutor José Alexander Herrera por permitirnos un espacio supervisado. Y en este momento nos encontramos con algunos de los participantes de la comunidad que elegimos en la unidad pasada, que es el compañero Leider. El compañero Leider nos va a estar acompañando en este pequeño conversatorio. Bienvenido, Leider, en donde trataremos de dar respuesta a una pregunta que hemos estado estudiando durante el curso. Faltó otro integrante, pero no pudo participar. Así que bienvenido, Leider, y muchas gracias por estar aquí en este momento, en este conversatorio. Bueno, la pregunta orientadora que vamos a tratar de responder es para el compañero Leider, ¿de qué manera la participación política contribuye hacia el fortalecimiento de la democracia en Colombia? Muy bien, gracias por la invitación, especialmente en esta época electoral que vale la pena resaltar la pregunta. La pregunta tiene dos partes muy importantes. La primera es la participación y la segunda es el fortalecimiento. Digamos que aquí en esta región nosotros cada año vemos cómo aumenta la participación política de más personas que quieren ingresar al consejo municipal, de más actores que quieren ser alcaldes, etcétera, etcétera. Pero todos lo toman a broma como diciendo, es que hoy en día todos quieren ser políticos, etcétera, pero lo que hay un trasfondo es de que muchas personas realmente sí se están interesando por esta participación, ¿sí? Nosotros como líderes comunitarios hemos siempre dado a entender que la política es muy distinto a la politiquería, que es así es las famosas reuniones donde dan los tamales y todas esas cosas que no vamos a tocar en esta pregunta, pero hacer política es esencial y es una parte importante de la democracia. Nosotros en estos últimos años hemos resaltado que este fortalecimiento se da en la comunidad cuando deciden unirse en un todo, deciden unirse bajo una causa y desde luego esta causa es interna. Entonces, lo quiero explicar de esta manera. Digamos, en una de las veredas hay el grupo veredal que tiene su junta de acción veredal, que también en la ciudad se conoce como acción comunal, toman decisiones por la vereda y esta vereda pues la llevan digamos, al pueblo, al municipio, y aquí pues buscan ser escuchados por un bien común. Pero cuando uno entra a estas reuniones, nota muchas veces de que a pesar de que son la misma comunidad, entonces unos quieren que se arregle un tramo de la vía, otros quieren que se arregle un tramo de la entrada, otros no piden eso, sino que haya mejores canalizaciones de agua, etcétera, etcétera. Y esto hace de que de una u otra manera, digamos, siempre exista esa participación, porque la idea es que al final se tome una decisión donde pues, el voto mayoritario gane y esta es la decisión que se lleva a ejecutar. Entonces, esto nos permite fortalecer es justamente eso, las comunidades, y detrás de esto pues está toda la democracia en sí, ¿no? El poder participar, el poder votar, el poder decir, yo quiero ser el próximo concejal, el próximo alcalde, el próximo diputado, el próximo representante, y esto es importante. Incluso la misma Corte Constitucional lo ha dicho muchas veces, o sea, el hecho de porque usted sea un ciudadano colombiano, ya con eso pues lo habilita en su totalidad para que pueda ejercer un ejercicio político y asimismo pues fortalecer esta democracia, ¿sí? La democracia como tal es de nosotros es participativa, es social como tal, somos un Estado social de derecho y pues desde ahí inicia todo este camino de volver a participar y de volver a cambiar las cosas desde la opinión, desde los actos, porque de ahí basa mucho digamos que esta nueva generación que ya está muy atenta, muy pendiente. Si bien es cierto que en algunas épocas se ha disminuido la participación, digamos que entre jóvenes ha ido en aumento,
Y esto va a ser siempre tendencia en los futuros años, de que vamos a ver cómo más la opinión pública juega un papel más importante. Y bueno, y aquí ya empiezan otras cosas como las falsas noticias, los falsos comunicados, este tipo de situaciones que se pueden presentar, pero ya es un tema para otro día. Muchísimas gracias, Leider. Y teniendo en cuenta todo lo que me acabas de decir, en sentido contrario, ¿qué sucedería o qué piensas tú que sucedería si muchísimas personas, y sobre todo entre la juventud, se comienza a alejar de la participación política producto del entretenimiento en abundancia que abunda actualmente? ¿Cómo afecta eso a la democracia? Digamos, en ocasiones nosotros a través de los años siempre nos hemos quejado, o la sociedad se queja, de que se toman decisiones apresuradas, de que este tipo de vía no la quería, que en el municipio no debieron invertir en el acueducto, sino en un tema de alcantarillado. O sea, muchas personas siempre van a estar inconformes por lo que pasa, pero tendríamos que ver por qué sucede la no participación. Por ejemplo, en la última consulta anticorrupción que hubo hace unos años, el objetivo era sencillo, tenían que salir, creo que eran unos 11, 12 millones de personas a votar y de esos votos decir si sí o si no, le bajaban el sueldo a los políticos, había pues este tema de sanciones un poco más fuerte para los temas de corrupción. Y si tú te diste cuenta, no se movieron, Y lo digamos, recuerdo. los, exactamente, y no se movieron las grandes maquinarias políticas, pero aún así, a pesar de eso, en su momento salieron más de 9 millones de personas que nunca fueron motivadas por una campaña política detrás, sino que por voluntad propia decidieron hacerlo. Pero hay que juzgar también que la parte contraria, digamos, el Centro Democrático en su momento, también trató de decir que eso no servía, etcétera. Y cuando tú le preguntabas a muchas personas por qué no salieron a votar, muchas personas todavía decían que era porque eso no iba a servir, o sea, repetían las palabras de ciertos grupos políticos en cabeza de ellos. Ahorita último nos llevamos una gran sorpresa de que pues el presidente es Petro y quien quedó en segundo lugar es Rodolfo Hernández. Y aunque uno puede decir que en este orden de ideas todos los de FICO, los de los demás grupos políticos se pasaron para Rodolfo, aún así podríamos sumar los números y nos damos cuenta de que más o menos 17 millones de personas votaron por un candidato. Que no, que al final fueron más porque se sumaron otros grupos, los que no querían de Petro, los que sí querían con Petro, etcétera. Ese es tema para otro día. Pero lo importante aquí es ver cómo si juzgamos los 9 millones de esa consulta anticorrupción, si juzgamos los casi 17 de estos últimos dos candidatos que participaron de una u otra manera, hemos visto que realmente vamos hacia adelante, ¿no? De pronto en la participación política, en este fortalecimiento social. Ahora, entrando ya en detalle con la pregunta, ¿qué pasaría si no? Pues, o sea, sucedería lo que siempre nos hemos quejado y tendríamos que viajar un poco en el tiempo a la patria boba, cuando éramos simplemente prácticamente peones de unos imperialistas o que éramos peones simplemente de las decisiones de ciertos grupos. Y, por ejemplo, mi abuela me contaba que en su época ellos sabían, lógicamente, no vivíamos en la edad de piedra, sabían que habían elecciones presidenciales, sabían que habían elecciones de gobernador, de alcalde, pero sabían el nombre del candidato ganador a los 3 meses, a los 6 meses. Me dice que alguna vez en aquella época que hubo un tema de energía muy, digamos, de escasez, Con Rojas Pinilla. hubo un tiempo que incluso se enteraron un año después de quién eran los gobernantes de la región. Entonces, si los jóvenes de ahora, si estas futuras generaciones se apartan de ese sentir político, lo que vamos a volver es a eso, a de que cuando nos demos cuenta están tumbando un colegio, están tumbando un parque o están construyendo una vía que no era por ahí. E incluso en las grandes ciudades, ya hoy en día, para construir una nueva vía, algo que impacte socialmente, convocan a todos los barrios. Entonces, a los 3, 4 barrios por donde va a pasar la vía, las convocan y les dicen, venga, señores, vamos a hacer esto va a impactar en esto, va a ser este daño ambiental, nosotros lo vamos a reparar con esto, porque de eso se trata. Aunque pareciera que la política, y vuelvo a las palabras del inicio,
pareciera que la política es solamente el día de las elecciones. No, es justamente esto, es justamente de que cuando un proyecto, un alcalde va a ser un proyecto necesario para su considere su región, pues lógicamente exista aún así esta convivencia social, porque a la larga, digamos, llevémoslo a lo más reciente, que es las elecciones presidenciales, a la larga, Petro no gobierna para los 11 12 millones que votaron, sino que gobierna para los 50 en total que somos, o bueno, 45, 48 millones que somos. Pero si lo vemos aún más en profundidad, no gobierna ni para los 11 de Rodolfo, ni para los 12 que él sacó, que son 23 millones en total, sino para los todavía 22 o 25 millones más de personas, que lógicamente aquí hay niños, aquí hay ancianos, pero te aseguro que el 70% de esos 25 millones todavía tenían esa posibilidad de votar y no lo hicieron por X razones, pero no lo hicieron. Entonces, a lo que yo voy con esto es que no creo que vayamos en el camino de que se va perdiendo, al contrario, creo que va aumentando, pero de llegar a pasar, de llegar a una época de que siempre los mismos políticos, entonces yo mejor no voto, etcétera, yo creería que serían 4 años o un periodo todavía terrible y terminaría todo en un estallido social, como ya lo vivimos con el gobierno de Duque y que creo que puede empezar a pasar en regiones. Y si lo vemos, cada vez el gobierno está más preocupado por la parte social, por lo mismo, porque digamos que ya pequeñas regiones se están manifestando, pequeños grupos sociales están diciendo, oigan, préstenos atención porque nosotros también somos colombianos y eso también es política como tal. Claro, muchísimas gracias, Leider, por pintarnos el panorama de esa manera. Efectivamente, así funciona la democracia. Entre menos participación haya, una minoría de personas van a tomar decisiones por la totalidad de ese conjunto que habita ese Estado que está institucionalizado por medio de la democracia. Entonces, si la democracia no se participa, se debilita para nosotros como ciudadanos comunes y corrientes. Y pues las decisiones y todos los beneficios de ese resultado que se propone solamente estarán en manos de una minoría. Y teniendo en cuenta que Colombia es un país tan desigual, supongo yo que lo mejor es estar siempre a la vanguardia de la participación en todo lo que se pueda, tanto sea para decir un sí o no, pero hay que estar ayudando a darle forma a este país, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias, compañero Leider, por tu comentario. Excelente análisis de la situación política que vive actualmente nuestro país, Colombia. Muchísimas gracias Listo, por tu muchas gracias. participación. Gracias Entonces, por la invitación. excelente. Y gracias a ti por aceptarla. Entonces, muchísimas gracias.